Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te enseñaré el seguimiento de líneas que tienen que ver con la carga. Quédate atento porque al final hay una pregunta y también te revelaré 3 pautas importantes al revisar una falla de carga que tal vez estás omitiendo. En la clase anterior vimos las líneas del puerto de carga y en otra clase hemos visto el recorrido de la línea VBus, así que ya estamos avanzando y nos vamos a ir directamente al puerto de carga donde comienza este ciclo. Comenzamos acá ubicando el puerto de carga, nos vamos al esquemático, ya tenemos aquí el puerto de carga y vamos a hacerle un repaso a la línea VBus. Ubicamos acá la línea VBus, esta línea es la que maneja los 5 voltios, vemos que recorrido hace, llega a un circuito VP, el circuito entonces tiene una entrada y una respectiva salida y desde aquí la línea sale a través de una bobina y luego entra al circuito a través de otra bobina. Entra el circuito de carga y ya sabemos que esa es una de las alimentaciones de este circuito. Ubicamos nuevamente el puerto de carga por este lado y vamos a hacerle revisión ahora a las líneas de datos. Aquí tenemos entonces datos positivos y datos negativos. La abreviatura de este lado aquí lo podemos ver como MUIC porque es el circuito que se encarga de realizar un proceso que así se llama de datos negativos, datos positivos. A veces podemos encontrarlas como datos o data, M que significa minus, que sería menos, y data plus, que sería positivo. Eso ya lo vimos en la clase anterior y lo que vamos a explicar aquí es cómo funcionan estas líneas y una de las pautas que te prometí. Entonces, esto no es más que un bus de comunicación, es decir, por ahí va a haber un intercambio de datos, una comunicación serial, un bus de comunicación. Y vamos a hacerle un pequeño seguimiento a la línea para ver cómo es que funciona. Entonces, desde el puerto de carga nos vamos al circuito de carga nuevamente. Y acá hay otras líneas que van directamente al CPU. Igual, son las líneas de datos positivos y negativos que van directamente al CPU. Como vemos acá dice USB 2.0, un protocolo de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hace este protocolo de comunicación aparte de conectar el celular con un computador para que haya una transferencia de datos? Si queremos enviar una imagen al computador o si queremos sacar una imagen del celular al computador, estas líneas son las encargadas de realizar eso en una comunicación USB 2.0, porque también tenemos comunicación USB 3.0 en algunos equipos de gama un poco más alta. Pero estas líneas también tienen otra relación en la carga y eso es lo que te voy a explicar. Muy bien, vamos a dibujar por acá el cargador. Imaginemos que este es el cargador, tiene por acá su línea VBus y tiene su línea por acá de datos. Ok, nos vamos a enfocar nada más en las líneas de datos. Tenemos por acá al IFP-MIC, imaginando que esto es una conexión directa, ¿no? Obviamente pasa a través del puerto de carga. Y tenemos por aquí al CPU. Vamos a dibujarlo así, ¿ok? Vamos a identificar este como un host. Este también sería un host, pero vamos a colocarle master. Y este vamos a ponerle IFP-MIC o vamos a colocarle IC de carga. Porque a veces no siempre es el IFP-MIC el que administra la carga. A veces puede haber un circuito específico que administra la carga o a veces puede ser el PMIC. Entonces vamos a dividir ese sector que puede tener cualquier circuito como IC de carga. Muy bien, entonces lo que sucede es lo siguiente. Conectamos el cargador, entran los 5 voltios al circuito de carga y también entran las líneas de datos al circuito de carga. El host, el cargador, dentro de él tiene un chip o un circuito que se encarga de controlar diferentes protocolos de carga que tiene ese cargador. Por ejemplo, si prestas atención en los cargadores, tiene unas letras pequeñas en las que especifica los protocolos de carga que él tiene. Hay unos que dicen 12 voltios, 1 amperio, 5 voltios, 3 amperios, 9 voltios, 2 amperios. Esos son protocolos de carga que los va a definir el CPU. El CPU va a definir cuál protocolo de carga es seguro para activar en ese equipo. Por eso es que también es recomendable utilizar cargadores originales para cada celular, porque ese cargador fue fabricado para ese celular y ya tiene un protocolo de carga que le corresponde. Entonces, este circuito dentro del cargador se comunica enviando datos hacia el circuito de carga, que este a su vez pasa al CPU. El CPU valida esa información y le regresa instrucciones al circuito de carga para que entonces habilite un protocolo de carga. En este caso tenemos protocolos de carga QC1, QC2, QC3 y otros, ¿no? Entonces, esto es lo que va a determinar con qué fuerza, con qué potencia va a cargar el equipo. La potencia se define en watts, pero para que se pueda entender mejor, vamos a definirla en amperes. Ok, tenemos una carga rápida de 2 amperios.
9 voltios, 2 amperios. ¿Por qué 9 voltios? Porque el cargador tiene un chip que dice en las letras pequeñas cuánta corriente puede administrar. Aunque la línea VBus es de 5 voltios originalmente, el circuito de carga junto con el CPU es capaz de habilitarle una tensión mayor, un voltaje mayor. Entonces, una vez definido ese protocolo de carga, 9 voltios, 2.0 amperes, empieza a cargar la batería. Pero ¿qué pasa si yo no tengo una línea de datos o si tengo una falla, sea en la línea de datos entre el circuito de carga y el cargador o entre el CPU y el circuito de carga? Un detalle es que a veces estas líneas de datos pueden ir directamente al CPU y a través de otra línea de datos, pero a veces pueden ir directo o a veces pueden pasar primero por el circuito y luego hacia el CPU. Es un paréntesis. Entonces, si una de esas líneas falla en cualquiera de los dos puntos, no se va a detectar un protocolo de carga. Por seguridad, el CPU lo que hace es habilitar una carga segura por defecto. 5 voltios y como máximo 500 miliamperios. Esto es un protocolo de carga básico, ¿no? Un protocolo de carga el más sencillo, el primero que salió. Entonces, cuando no hay una detección de líneas de datos en el cargador, no hay una comunicación con el cargador, que también es un host, no va a haber un protocolo de carga rápida. Por eso es que a veces hay equipos que solo cargan lento y es porque la falla podría estar en las líneas de datos. Esa es la pauta número 1. Cuando tengamos una falla de carga lenta. Es decir, que en el detector USB yo no vea más de 500 mA y que la carga del equipo sube lentamente. Vamos con la línea ID, que en este caso también podemos tomarla como la línea CC. A través de la línea CC, en el puerto de carga tipo C se habilita el protocolo OTG o la función de OTG. Y en el puerto de carga B8 se habilita a través de la línea ID. Así que podemos considerar esta falla en cualquiera de los dos puertos de carga. Y es que vamos a revisar la línea ID o por donde se activa el protocolo OTG, porque vamos a hacer un pequeño repaso a lo que sucede cuando se activa el OTG. Vamos a ver acá. Okay. Imaginemos que esta es una línea CC y que esta es una línea de tierra. O una línea ID y una línea de tierra, como sea. Acá, entonces, si la línea CC o la línea ID se une con la tierra, va a haber una activación del protocolo. Y lo que sucede es que ese cambio en estas líneas lo entiende el CPU como que se está queriendo habilitar. Y lo que va a suceder es que va a enviar 5 voltios a través de la línea VBus. Es decir, por esta línea ya no entrarían, sino que saldrían 5 voltios. Saldrían 5 voltios porque son 5 voltios que se requieren, por ejemplo, para alimentar un pendrive, un mouse o cualquier periférico que se quiera conectar por un puerto OTG. ¿Y qué sucede si entonces la línea ID o CC o el protocolo OTG está activado? Es que va a haber un choque de la corriente y si nosotros queremos conectar a cargar el equipo no va a cargar porque va a haber un choque ahí. Entonces esa es la segunda pauta en la que tienes que estar pendiente cuando revisas una falla de carga. Revisar que no esté habilitada la función de OTG, es decir, revisar que no estén en corto en el caso del puerto de carga tipo C, las líneas CC y en el caso del puerto de carga tipo B8, la línea ID. La puedes revisar directamente con un dock test en el puerto de carga por la parte de adentro donde están los pines o verificando el voltaje en la línea, en ese caso con el equipo encendido. Así que esa fue la pauta número 2. Y entre paréntesis, la línea ID del puerto de carga B8, esa es la única función que cumple, habilitar la función de OTG. Ahora, las líneas CC en el puerto de carga tipo C tiene otra función, así que es la siguiente que vamos a analizar. Vamos a hacerle seguimiento a la línea CC y en este caso nos lleva también directamente al IFPMIC. Pero voy a buscar otro esquemático en el que no van directamente al IFPMIC para ver la función que tiene el IFPMIC con estas líneas. Y aquí tenemos un circuito que tiene la línea CC. Este es un apartado, aquí lo dice, CC y C, canal configuración, circuito de canal de configuración. Y para no hacerlo tan complejo, básicamente este circuito, que también cuando va directo al IFPMIC, es porque este circuito se encuentra allí dentro del IFPMIC. Es decir, el IFPMIC es un circuito que tiene múltiples funciones, entre ellas esta, ¿ok? También es el circuito de canal de configuración. Y para no hacerlo tan extenso ni tan complicado, el canal de configuración, las líneas CC, simplemente van a tomar la configuración del canal que se esté usando. Ok, vamos a explicarlo de esta manera. Tenemos un canal donde están las líneas que se van a utilizar. Aquí está, canal 1, todas estas líneas. Y tenemos un canal 2, todas estas líneas. Eso es cuando conectamos de una manera, se va a activar un canal. Cuando conectamos, se va a activar otro canal.
Esta línea, en el caso, para activar un protocolo de carga rápida, es porque el puerto de carga tipo C soporta hasta 100 watts de potencia. Eso es una carga bastante rápida. Es como tener un equipo que carga a 20 voltios y 5 amperios, que los hay. Entonces, por esta razón, como es un puerto de carga que trabaja con mucha corriente, necesita otra verificación adicional de las líneas de datos que van a determinar qué protocolo de carga se va a usar. Y además vimos que también esa línea no únicamente hay que configurar los canales, sino que también sirve para lo que es el OTG. Ahora, aquí va la tercera pauta. Y es que si nosotros nos vamos acá al apartado, voy a moverme por aquí, de Hardware Solution, por ejemplo, en el programa de Borneo o en los programas que tienen esta parte de Hardware Solution, y nos vamos a cualquier equipo, y es que si nosotros nos vamos a la parte de acá que dice carga, no sé si lo han notado, pero aquí únicamente hay las siguientes líneas. Protocolo de comunicación USB 2.0, tenemos en este caso unas líneas de las baterías, que ya las vamos a analizar, y tenemos la línea VBus y VBAT. Es decir, aquí nosotros podemos imaginar como que este es el puerto de carga, ya que aquí va el flex que se comunica con el puerto de carga. Y básicamente entonces solo tenemos tres líneas: datos positivos, datos negativos y la línea VBus. Pero, ¿qué pasa entonces con la línea CC? Si es importante para que un equipo que tiene este tipo de puerto de carga cargue correctamente. Porque cuando la línea CC está ausente, hay dos casos. Uno, el equipo no carga porque el circuito no encuentra con cuál canal es que se va a comunicar, y puede suceder que cuando invertimos el cable, el equipo sí cargue porque una de las líneas funciona. Es decir, recordemos que tenemos dos canales de configuración, dos líneas CC. Y ahora, si las dos líneas están dañadas, el equipo o no carga o puede activar una carga lenta, como sucede en el puerto de carga tipo B8 cuando tenemos una falla en las líneas de datos. Entonces, esa fue la pauta número 3 con respecto a las líneas CC. Tengo que mencionarte que hay otro montón de líneas que tienen relación con la carga y que podría ocasionar una de esas fallas en las que has cambiado el IC de carga, el puerto de carga, el flex, algunas partes del celular y aún así sigue sin cargar. Pero eso lo dejaremos para un curso avanzado. Si te interesa, te lo dejaré en la descripción de este video. Nos vemos en la siguiente clase y la pregunta que quiero que respondas en los comentarios es: ¿para qué sirven las líneas de datos y las líneas CC? Estaré leyendo los comentarios.